Bienvenidos todos a una edición más de Puentes de Facilitación del Comercio. Para nuestro programa del día de hoy hemos traído a un invitado que nos va a hablar de algo bien importante, no solamente para México, también para Latinoamérica, y cómo la imagen de un país definitivamente tiene un efecto bien importante en su economía. Vamos a hablar con este invitado que gentilmente nos acompaña en el programa en el día de hoy, de cómo particularmente México está trabajando en esa imagen país para fortalecer su economía, para fortalecer sus negocios, para ser mucho más atractivo. Nos traerá cifras importantes de lo que significa hoy México en el entorno comercial con los Estados Unidos, con Canadá en el marco de Norteamérica, pero también su relación con Latinoamérica. Muy bienvenidos todos a este programa, a esta nueva edición de Puentes de Facilitación Comercial que transmite a través de T21 Televisión. Bienvenidos todos. Nuevamente complacidos de estar en este nuevo programa de Puentes de Facilitación Comercial. Hoy con un invitado que nos va a aportar muchísimo respecto de el trabajo de la imagen país, el trabajo de percepción, el trabajo, pero de percepción sobre realidades, no simplemente de subjetividades, sino un trabajo de percepción sobre la realidad de México en su entorno comercial con los Estados Unidos, con Canadá, también en el marco de la Alianza del Pacífico. Esta parte es bien importante para Latinoamérica, y en ese orden de ideas nos acompaña Agustín Barrios Gómez, presidente de la Fundación Imagen País, una fundación no lucrativa que viene trabajando de manera bien importante en el fortalecimiento de la imagen del país. Agustín, muchas gracias por acompañarnos al programa y pues darte la bienvenida para nuestro público en Latinoamérica y pedirte inicialmente nos cuentes qué es la Fundación Imagen País. Fuiste diputado federal hasta hace algunos meses, donde trabajaste temas importantes del relacionamiento comercial con los Estados Unidos. Tienes manejo sobre conceptos como el TPP, la Alianza del Pacífico, que seguramente nos van a enriquecer mucho para nuestra audiencia en Latinoamérica. Te agradezco mucho, Carlos. Pues la fundación nace, de hecho, yo estando en la Cámara de Diputados en estos últimos 3 años, salí en septiembre. Como tú sabes, tenemos límites en México de no reelección, aunque lo cambiamos en mi legislatura, no lo aplicamos para nosotros. Entonces, efectivamente, manejamos todos estos temas, el asunto relacionado con con el tema bilateral México-Estados Unidos, y lo que percibí es el hecho de que no teníamos una narrativa común, es decir, no estábamos contando una historia todos que fuera alineada entre nosotros, entre todos quienes tienen un impacto en la proyección de la imagen de México, tanto hacia adentro como hacia afuera, de tal manera que había que sacarlo. Entonces hicimos un foro en la Cámara de Diputados en donde había un centenar de liderazgos, desde secretarios de Estado, líderes empresariales, académicos y demás. Vaya, hasta tuvimos al astronauta mexicano José Hernández, Enrique Norte, nuestro arquitecto favorito, muy de moda en Nueva York y demás, pero todo ese grupo para sacar una narrativa que todos podemos utilizar. Entonces llegamos al punto en donde México es un país grande y diverso, líder en cultura, comercio, talento y hospitalidad. Es una potencia media, democrática, estratégicamente ubicada, cuyos principales desafíos son la consolidación del Estado de Derecho y el desarrollo económico incluyente. Sobre esas bases que está consensuado, que es, yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con esa interpretación, con esa narrativa que nosotros generamos, ya de ahí podemos transitar hacia una proyección de un país dentro de su realidad, ¿no? Muy bien, Agustín. Y hay un elemento muy importante dentro de todo este trabajo que está haciendo la Fundación en esa relación bilateral que no escapa
la relación de dos países, particularmente como Estados Unidos y México, y es el tema seguridad. El tema seguridad fronteriza siempre ha sido un tema espinoso, lo vemos en las actuales contiendas electorales, particularmente en Estados Unidos, donde el tema seguridad se vuelve un argumento de campaña. Pero quiero referirme a la seguridad de la cadena de suministro. Hoy el comercio mexicano con los Estados Unidos es de $1 millón por minuto. Las cifras son, y las manejas muy bien, las cifras son muy importantes, y el concepto de seguridad pues finalmente se convierte en un elemento competitivo, y competitivo en el sentido de que con los programas de la Organización Mundial de Aduanas, de la Organización Mundial de Comercio, quien tiene confianza, quien es un operador de confianza, va a transitar mucho más rápido. Eso, ¿cómo impacta hoy desde el punto de vista de imagen país? ¿Cómo se configura como un elemento importante dentro de esa relación bilateral? Bueno, nada más para poner contexto. Tenemos la frontera más cruzada del planeta Tierra, legalmente. Estamos hablando de 350 millones de cruces fronterizos al año. 1 millón de personas, un millón de operaciones de cruce al día. Es lo que sucede en la frontera México-Estados Unidos. Y vale la pena decir que el único ejemplo de un atentado por parte, de un intento, perdón, por parte de un terrorista de cruzar la frontera terrestre de Estados Unidos no fue de nuestro lado, fue del lado de los canadienses. ¿Y eso de qué habla? Habla de una increíble cooperación entre las autoridades de México y los Estados Unidos, y en donde se tiene que valorar esa realidad. Es una realidad apabullante, son 55 puntos de entrada. Sobre la frontera más cruzada del mundo tenemos la frontera más transitada por parte de comercio, que son los Laredos, 280,000 millones de dólares de comercio al año, y la frontera más cruzada en términos de personas, que es San Isidro, entre Tijuana y San Diego, donde hay 43 carriles de tránsito entre los dos países. O sea, cuando uno ve las cifras, es donde, hablando con unas autoridades estadounidenses hace un par de semanas de Texas, fui muy enfático. Tienen que agradecer lo que está sucediendo en términos de cooperación, porque es auténticamente, es un tour de force, es un verdadero milagro lo que nosotros logramos hacer con una frontera tan increíblemente complicada y tan increíblemente transitada como es la nuestra. Dentro de lo que es el esquema comercial, tú sabes que las autoridades estadounidenses manejan este esquema de CITIPAT. Ha funcionado muy bien desde nuestro punto de vista. Nosotros en mi legislatura tuvimos mucho que ver con la posibilidad de que hoy en día podamos tener instalaciones compartidas en términos de las autoridades estadounidenses y las mexicanas. Esto ya cumpliendo con las necesidades que ellos tenían y también con nuestros requisitos. Entonces todo lo que es el preinternamiento, ¿no? De la preinternación, lo que le llaman el pre-clearance, lo trabajamos en la legislatura y lo sacamos adelante, y finalmente ya se empieza a ver en Mesa de Otay 2, va a estar ya formalmente hecho. Ya hay en el aeropuerto de Laredo hay un programa piloto que está teniendo mucho éxito, y esperemos que eso se pueda expandir. El acuerdo entre las autoridades de Estados Unidos y las nuestras es que se pueda expandir hacia toda la frontera. Sin duda, ese gran trabajo que hicieron los diputados, que adelantó la aduana de México durante un buen tiempo para lograr ese tipo de beneficios, pues no solamente genera una mejor imagen país, se traduce en un incentivo más para el inversionista de querer venir a montar sus negocios a México, donde hoy tiene una mano de obra cada vez más competente, una mano de obra cada vez más calificada, y donde esas barreras que hay al comercio, pues obviamente con este tipo de iniciativas van a poder ser sorteadas con facilidad. Y tú sabes, Carlos, México, digo, nada más para darle también contexto, México es el país que más tratados de libre comercio tiene. Por supuesto, y es precisamente de ese tema de la relación binacional que hoy se tiene entre México y los Estados Unidos, que ha llegado a unos niveles de confianza muy importantes, de poder tener autoridades conjuntas a cada lado para hacer un solo control del despacho, tanto de la exportación como la importación. Y eso en términos logísticos significa competitividad. Y es eso lo que queremos hablar en el próximo segmento, donde vamos a tratar el tema, y que Agustín, como diputado federal, trabajaron estos temas a nivel de gobierno para lograr que hoy las aduanas
norteamericanas, las aduanas estadounidenses y mexicanas puedan trabajar de manera conjunta para facilitar la operación comercial. Ambos países lo necesitan y es un buen ejemplo para copiar en Latinoamérica. Por allá, entre Argentina y Uruguay, hay un ejemplo similar para el tráfico o para el transporte de personas, para el intercambio de fronterizo de personas. Allí hay un modelo muy similar que funciona con éxito hace mucho tiempo, pero no para la carga. Entonces, de eso hablaremos una vez regresemos de este corte. Continuamos con el licenciado Agustín Barrios Gómez, presidente de la Fundación México, quien gentilmente nos acompaña en el programa de hoy hablándonos sobre el comercio interfronterizo de los Estados Unidos con México, del gran trabajo que se ha hecho en México para lograr obtener unos niveles de confianza importantes con el gobierno de los Estados Unidos, donde nos ha presentado unas cifras muy significativas de lo que significa esa relación comercial, pero particularmente en este segmento vamos a hablar de los retos que tiene México hoy como país, particularmente no solamente en su relación con los Estados Unidos, sino también con otras economías. Y ahí, Agustín, mencionabas al cierre del segmento anterior que México es uno de los países que tiene mayor número de tratados de libre comercio, acuerdos de complementación, que han sido muy exitosos, por supuesto. Nosotros estamos convencidos, o sea, es muy chistoso. A mí me tocó estar en Washington cuando el inicio de las negociaciones del Telecán, del Tratado de Libre Comercio, el llamado NAFTA, y yo recuerdo que la revolución era que México quisiera entrarle a un esquema así. Los estadounidenses eran los líderes mundiales en eso, habían llevado la batuta con el GATT, en todo el mecanismo de la posguerra, Bretton Woods y todo ese rollo, pero ahora se voltearon los papeles, ¿no? Entonces ahora México es quien más convencido está de los beneficios generales para la población, para el país. Las cifras lo demuestran. Es correcto. Y la competitividad, mira, ahora que mencionabas el tema del intercambio fronterizo, nosotros, para darte una cifra en donde creo que encapsula todo, nosotros ya hoy en día, México es el país número 1 en términos de exportación de automóviles a Estados Unidos. Exportamos más automóviles a Estados Unidos que Alemania, que Japón. Creo que 6 vehículos de cada 10 que rodan en Estados Unidos son fabricados en México. Pues ahí van, ¿no? Sin embargo, algo que no conocen los detractores, que de hecho no conocen ni siquiera cómo funciona su propia economía, es el hecho de que hoy en día no puede uno hablar de un coche mexicano, no puede hablar uno de un coche americano y no puede hablar uno de un coche canadiense. Son coches norteamericanos. Para cuando cruza la frontera la última vez el producto terminado, los componentes que hacen ese automóvil han cruzado en promedio 8 veces la frontera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que no nada más comerciamos, sino que hacemos las cosas juntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, te doy otra cifra que se me hace muy ilustrativa. Cada dólar que Estados Unidos importa de México tiene 40 centavos norteamericanos, 40 centavos de dólar, que son insumos estadounidenses. La cifra para China son 4 centavos. La China para Canadá son 25 centavos. Para México, 40 centavos, es decir, 40% de insumos estadounidenses. ¿Qué quiere decir? Hacemos cosas juntos. Entonces, ¿eso qué significa? Significa mejor competitividad para Estados Unidos y evidentemente mejor competitividad para México. Ese es el asunto. Nuestros países tienen que encontrar la manera en que nosotros nos podemos especializar en aquellas cosas que hacemos bien. Y entonces, una vez que tenemos eso, podemos generar valor agregado para toda la sociedad. Ideológicamente,
yo creo que el argumento a favor del el libre comercio es un argumento, el más sólido es el del comercio libre, desde mi punto de vista. Yo no creo que el gobierno tiene el derecho de coartar, de limitar la libertad de sus ciudadanos respecto de utilizar y gastar su dinero en lo que a ellos y a ellas mejor les convenga. De tal manera que México es un convencido, yo creo que hay muchas lecciones para la región y a mí me encantaría ver más socios comerciales creíbles en el resto de América Latina. Y sin duda esa buena experiencia con los Estados Unidos va a ser replicada con otros países en otros modelos y precisamente allí es donde quisiera nos comentaras sobre la Alianza del Pacífico. ¿Qué perspectiva ves? Es una alianza que recién está iniciando, que va a tener un socio muy importante, que en este caso es México, 3 aliados más con economías más o menos similares, Colombia, Perú y Chile, pero obviamente con México... Sí, Chile fue siendo el Suiza del grupo. Distorsionando, pero en términos de volúmenes, son muy similares. Los niveles de exportación de Chile son un poco más altos a los de Colombia un poco más altos que los de Perú, pero digamos que más o menos están en la misma línea. Sus economías son similares, con porcentajes de crecimiento similares, pero vemos un México fuera de la línea. Un México con mucho más volumen, un México con mucho más experiencia, con una infraestructura industrial superior, hoy día con una balanza cambiaria diferente, positiva versus la de Colombia, que en este momento es deficitaria, con una economía que ya no es tan dependiente de hidrocarburos como lo es el caso de la economía colombiana, por eso ha sido bastante golpeada. Sin embargo, esta Alianza del Pacífico va a ser muy positiva para los 4 países. ¿Qué visualizas en esa Alianza del Pacífico de beneficios, no solamente para México de manera individual, sino de manera regional? Sí, no cabe duda que México es una potencia en términos de exportación, o sea, en términos comerciales. Somos el 11º país más importante en términos de comercio internacional, una megapotencia desde el punto de vista de América del Norte y evidentemente en el contexto de Latinoamérica, como le mencionaba el gobernador de Texas, hay más comercio entre México y Texas, no entre México y Estados Unidos, entre México y Texas, que todo el comercio que sucede entre todos los países del resto de América Latina en su conjunto. Entonces sí, efectivamente esas cifras son muy grandes. Por cierto, nada más para nuestro público en el resto de América Latina, en donde el tema de las exportaciones de productos primarios es un tema muy importante. Nosotros cuando entramos al Tratado de Libre Comercio, el 80% de nuestras exportaciones, un poco antes, pero el 80% de nuestras exportaciones llegaron a ser de petróleo, el 20% de otros productos. Hoy, el 90% de nuestras exportaciones son productos manufactureros de alto nivel, o sea, no estamos hablando de cosas de bajo valor agregado, sino de alto valor agregado, y solamente el 10% son productos primarios, en este caso principalmente el petróleo. Entonces le dimos la vuelta, yo creo que es un crecimiento mucho más sólido, y estamos muy contentos. Lo que es la Alianza del Pacífico, yo creo que nuestros países, Chile, Perú es un caso muy interesante porque Perú hace unos años, la verdad es que no pintaba para ser un país serio en términos de comercio internacional. Perú daba bandazos económicamente hablando, a veces eran estadistas, ya sabes, se inventaban sus rollos. Bueno, de repente Perú agarra bien su canal de crecimiento, consolida su camino desde el punto de vista de desarrollo y sobre todo sus relaciones comerciales, y lo podemos incluir en esta Alianza del Pacífico. Colombia, evidentemente, un caso de éxito maravilloso, y ahora que nos están pidiendo este acceso tanto Costa Rica como Panamá, que yo creo que Panamá también es un gran ejemplo de la región. Es un país que, a pesar de fueron invadidos por Estados Unidos en los años 80, estamos hablando de un país que estaba muy, muy, muy contra la pared hasta hace muy pocos años. Ni siquiera administraban su propio canal de Panamá. Se los regresaron los americanos apenas en el 99, alguna cosa así. Entonces, el caso de Panamá, para mi gusto, es muy, muy interesante. Entonces, identificamos países que pensamos de una cierta manera, que estamos convencidos que somos países serios, es decir, que no nos echamos para atrás, como desafortunadamente no puedo decir lo mismo de un Brasil o de una Argentina, que en diferentes momentos se han mostrado interesados, pero solamente si ellos pueden exportar. En el momento en que su balanza cambia y demás, automáticamente se retiran, porque no se la creen, ese es el problema. Al final del día,
todo esto se repercute en la competitividad. Y si tú le metes ingredientes de incertidumbre, vas a acabar con tu competitividad. Si tú no crees que tu socio comercial va a cumplir con su palabra, no hay manera, bueno, sí hay manera, pero los costos de transacción van subiendo. Y esto se repercute también en el tema de viajero confiable desde el punto de vista del intercambio, más bien del tránsito de personas, o de programas de pre-clearance, estos programas en donde son programas de certificación, ¿no? De empresas seguras respecto del comercio internacional, y eso es lo que hace más competitivo la región. Lo estamos platicando fuera del aire, este asunto de que tenemos que transitar a un esquema en donde ya tenemos identificados quienes no representan un riesgo. Sí, definitivamente, y has utilizado la palabra confianza, que creo que ahí radica muchísimo buena parte de las relaciones que existen entre los países para tener, normalmente entre empresarios, cuando hay confianza se hacen negocios más fáciles. Entre países, cuando hay confianza se hacen negocios mucho más fáciles. Y precisamente de eso vamos a hablar en nuestro último segmento cuando regresemos. Entramos a nuestro último segmento de nuestro programa Puentes de Facilitación Comercial con Agustín Barrios Gómez, presidente de la Fundación Imagen México. Y Agustín, nos estabas platicando de la seriedad y de la confianza necesaria que tiene que existir en una relación entre los países para poder generar esa confianza. En ese orden de ideas, y ya en este último segmento, ¿qué visualizamos hacia adelante que pueda pasar con la relación de México, no solamente con Estados Unidos, repito, que creo que nos queremos salir un poquito de la relación México-Estados Unidos, sino la relación con el mundo? Estamos viendo casos, particularmente en el estado de Nuevo León, donde ha llegado una inversión extranjera importante, casos de organizaciones empresariales que vienen e invierten 2.000, 2.500 millones de dólares con proyectos a largo plazo. ¿Cómo lograr garantizar esa confianza a largo plazo sabiendo lo que pasa en nuestros países? Y no solamente en nuestros países, lo estamos viendo en Europa, donde hay unos giros importantes ideológicos, de políticas que pueden también hacer que esa seriedad que tú manifiestas pueda cambiar. ¿Cómo garantizar que México y que Latinoamérica, en lo que has llamado países serios, se mantenga esa tendencia? Bueno, de entrada, yo creo que lo que acabas de mencionar acerca de, por ejemplo, Kia, ¿no? Que está haciendo esta inversión importantísima en Nuevo León, pero no es nada más ellos. Estamos hablando de que en Guanajuato se acaba de establecer Honda, Toyota, todos los suministradores de autopartes y demás. Bombardier, una empresa canadiense de Quebec, hoy en día tiene operaciones importantísimas también en Querétaro y también en Nuevo León, de tal manera que uno de los 2 lugares en el mundo donde se fabrican fuselajes de fibra de carbón es precisamente México, de los procesos más avanzados de fabricación en el ámbito aeroespacial. Y estas son empresas que no son estadounidenses, ¿no? Son empresas asiáticas principalmente, pero también una canadiense o por ejemplo, un Foxconn que tiene una presencia importantísima en Ciudad Juárez. Al final del día, la confianza muchas veces va a redundar en el trato que tiene, o sea, en el hecho de que estás encontrando que hay otros jugadores de tu talla, de tu ámbito, de tu segmento, que ya están ahí. Y si no los hay, y hay un interés por parte del Estado con E mayúscula, de desarrollarlos, entonces hay que generar las condiciones para hacerlo. O sea, al final del día, nuestros países
Hay una razón por la cual existe todavía un subdesarrollo. O sea, mantener un país subdesarrollado es difícil. Es trabajo de todos los días. Tienes que cometer los mismos errores muy constantemente para mantener un país subdesarrollado. Y es revertir todos esos círculos viciosos y que más bien funcionen a tu favor. Y no es tan complicado. O sea, son reglas claras, cumplimiento, a veces facilidades, ¿no? Y cumplir con esas facilidades y nada más. Agustín, y toda esta iniciativa parte de tu labor como diputado federal, parte del sector privado. ¿De dónde viene esta iniciativa? No, de hecho, bueno, lo que pasa es que mi historia en particular, yo he vivido 17 años en 5 países, hablo 4 idiomas. Yo, de hecho, no crecí en México. Yo me fui a los 6 años y regresé a los 22. Mi papá fue embajador de México en Canadá, Suiza y cónsul general en Nueva York. Durante muchísimos años, toda mi juventud y niñez la viví fuera. Entonces yo regreso a México y precisamente mi finalidad era identificar cómo podemos ayudar a que conozcamos la realidad, pero en todas sus diferentes vertientes. Acabo de regresar de Estados Unidos, en donde las elecciones primarias, y tuve oportunidad de tener una serie de entrevistas en New Hampshire, y me decían, oye, ¿vas a hablar bien de México? No, yo no tengo que hablar bien de México, yo nada más tengo que educar. O sea, tengo que como México ya se volvió estrella, desafortunadamente, en todo el proceso electoral de Estados Unidos, pues por lo menos que sepan de lo que están hablando y que se den cuenta de que México es un país con el cual no se pueden meter los estadounidenses. De hecho, la prosperidad de Estados Unidos depende de la estabilidad y la cooperación mexicana. Hacia el sur, nosotros yo creo que podemos compartir grandes historias de éxito. Tenemos mucho camino trazado, tenemos mentes verdaderamente brillantes, hay mucha cooperación. Una de las cosas que yo trato de resaltar en mis pláticas es que es muy raro tener una región como la nuestra en donde en general no tienes una agenda oculta. O sea, México no está ocultando nada, no es una potencia, o sea, es una potencia, pero no es una potencia en crecimiento que tiene un complejo de superioridad y demás. En nuestra región en ese sentido es maravillosa. Brasil tal vez tiene un poquito ese vicio que tiene a veces su agenda oculta porque se cree potencia, pero finalmente el resto de nosotros no. O sea, nosotros podemos hablar de cara, nosotros tradicionalmente somos gente muy hospitalaria, gente muy abierta, nos llevamos muy bien, nos caemos bien. Hay que aprovechar eso. ¿Tú sabes lo raro que es que tenemos en nuestra región pura democracia para efectos prácticos? No tenemos problemas religiosos, eso también es muy raro. Nadie está tratando de sacar ventaja institucionalmente, por lo menos entre las democracias de América Latina. Yo creo que hay que aprovechar eso mucho más. Por supuesto, Agustín, y qué bueno que mencionas todos estos aspectos, porque finalmente en Latinoamérica debemos aprender de los ejemplos exitosos. Y pensamos que lo que está haciendo México, no obstante que hay ruido, que hay temas como particularmente los temas de inseguridad que pueden afectar, las cifras están diciendo otra cosa. Las cifras están mencionando cómo hoy día México ha logrado llegar a un mercado internacional tan importante como el de Estados Unidos, pero para Estados Unidos también ha sido muy importante el mercado de México. No, fundamental. Entonces, New Hampshire la semana pasada, 1.300.000 habitantes vendían 460 millones de dólares a México, nada más. Claro, entonces ahí es donde evidenciamos la importancia de la imagen de un país, pero no solamente la imagen, sino un trabajo que detrás de la imagen hay un trabajo serio, concienzudo, de un sector privado pujante, de unas pymes, de unas empresas medianas que están haciendo su trabajo y que se vuelve muy atractivo para que haya una inversión extranjera directa. Y ese era el mensaje que queríamos dejarle hoy a nuestros participantes, a quienes están allí escuchándonos en toda Latinoamérica. Agustín, muchas gracias por acompañarnos. Agustín Barrios Gómez, presidente de la Fundación Imagen México, que nos ha presentado qué está haciendo México en materia de imagen y cómo hoy la seguridad se convierte en un elemento muy importante para el fortalecimiento de esa imagen. Agustín, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos pronto nuevamente tenerte con nosotros. Será un honor. Muchísimas gracias.